a levantar su nombre bien en alto. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás con expectativa en esta noche? Pensaba qué bueno que es nuestro Dios, que nos da la oportunidad de reunirnos para adorar su nombre, para bendecirle y para transmitir lo que creo que está en el corazón del Señor en esta noche para con cada uno de nosotros. Amén. Gracias a los músicos. Y mirando algunas fotos ayer, me agarró la nostalgia a la noche y empecé a mirar, no sé cuántos les gusta mirar fotos de cuando eran chiquitos. A mí de vez en cuando me cae esa melancolía y siempre recuerdo las fotos que tenía cuando iba al jardín de infantes. Y yo tengo dos instancias muy marcadas. Una que me fascinaba y me gustaba mucho en los recreos era el momento que nos tocaba compartir la merienda. Porque era muy lindo compartir ese mate cocido y ese pancito de flauta. Y ese sabor, aunque vos no lo creas, a mí me marcó. Era tan rico compartir con mis amigos ese mate cocido caliente y ese pancito. Y otra fotografía que tengo en mi mente, muy marcada, es que había un juego y el profesor que teníamos de gimnasia nos hacía estirar una soga, dividir en dos grupos, a ver cuál era el grupo que tiraba más fuerte la soga. ¿Cuántos jugaron ese juego? Si no, me voy de acá. A ver, levántame tu mano. Bueno, vemos que hay manos que se levantan. Gloria a Dios, que hay infancia todavía en muchos de ustedes. Pero es una... Y me fascinaba, ¿no? Porque hacíamos fuerza. Y pensando en esto, y en una canción que solemos cantar, ¿cuántos se acuerdan de esa canción que dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿Cómo dice? En tus manos ya no vi, ¿no? Y el Señor me puso esta palabra para ustedes, por eso quiero invitarles a que abran su Biblia, en la carta de los Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Le puse como título este mensaje, Viviendo en el Espíritu. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice el versículo 16, un poquito más abajo, el 22. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Pero el que si sos guiados por el Espíritu no está bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. Y antes de esto, Pablo hace una exhortación a los Gálatas, porque los muchachos estaban viviendo cosas que precedían muy del alma, y no estaban viviendo conforme a las cosas del Espíritu. Y Pablo, a través de esta connotación de la carta, vamos a ver un poquito qué enseñanzas podemos extraer para nuestra vida. Si vos sabés, nosotros, nuestra naturaleza caída, justamente pertenecemos a la naturaleza caída de nuestro hombre viejo Adán, que cayó en el huerto, y nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y ahí justamente hay un desorden de que la naturaleza del hombre cayó en pecado. Precede muchas veces más los caprichos almáticos y el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Hay una lucha, hay esa lucha como recién identificaba cuando yo era pequeño, que hay una tirantez entre la carne y el espíritu. Tengo una pregunta para ir entrando un poquito en el tema. ¿A cuántos les gusta orar? Levanta tu mano. ¿A cuántos les gusta buscar al Señor? ¿A cuántos les gusta adorar? ¿A cuántos les gusta bendecir su nombre? Pero tengo una pregunta y decime de todo corazón. ¿No te pasa que muchas veces, no se debe ser que a mí solo me pasa, que muchas veces no tenés ganas de orar? Que muchas veces no tenés ganas de adorar. Pasa que muchas veces haces un giro lateral y ves tu biblioteca llena de todas las Biblias, en todas las traducciones, las mirás y decís, qué lindas Biblias que tengo, pero no las agarrás para leer. ¿Te pasa o no te pasa? Qué interesante que es esto,
Porque justamente el apóstol Pablo está haciendo una clara exhortación porque muchas veces nosotros deseamos más las cosas de la carne y no las cosas del espíritu. Y me gustaría que me acompañes ahí a 1 capítulo 3. 1 capítulo 3. El apóstol Pablo, es significativo lo que dice, porque hace una referencia a dos grupos de cristianos. Un grupo que vivía conforme a las cosas, a la naturaleza del espíritu, y otras que vivían literalmente en situaciones de la carne. Y el apóstol en todo momento, esta carta es bien exhortativa, y dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales. Vosotros, dice Pablo, están viviendo según los apetitos de la carne y no conforme a lo que ya tendrían que tener. Cuando vos ves el contexto del Antiguo Testamento, Dios en todo momento llama la atención reiteradas veces, y lo vas a poder ver en todos los libros del Antiguo Testamento, del Génesis a Zacarías, algo particular, que el Señor continuamente exhorta al pueblo de Israel porque tenían esa vaga costumbre de adorar dioses ajenos. ¿Te acordás eso? Y es interesante ver, porque había una idolatría que nacía en su corazón a adorar imágenes que no eran justamente a Dios. Pero literalmente cuando hablamos en las situaciones del alma, en las emociones y la voluntad del ser humano, hay situaciones que referentemente son casi similares al pueblo de Israel. En Jueces capítulo 2 es significativo ver que Dios les exhorta de esta manera. Le llama la atención al pueblo porque se habían corrompido las hijas de los israelitas con hombres de otras naciones y viceversa. Y Dios le dice, por causa de esto, por causa que sintieron mi libertad cuando los saqué de Egipto y fueron libres de estos azotes, por cuanto ustedes gustáis de estas cosas, estos azotes serán por vuestro costado. El Señor le estaba exhortando y le estaba diciendo, como a ustedes les gusta, no les gusta que estar en paz, caminar en mi obediencia, en mis estatutos, esos mismos pecados que ustedes desean, yo los voy a permitir para que estén ahí. Y me gusta porque dice que el pueblo de Israel, cuando caía esa exhortación del cielo de parte de Dios, hablando literalmente cara a cara a los hombres, a través de Moisés, dice que caía un temor en el pueblo. Y literalmente dice que esos hombres fueron a un monte llamado Boquín, que significa los que lloran, y lloraron amargamente y se arrepintieron. Ahora, cuando volvemos acá, a Gálatas, capítulo 5, nos das una lista. Es interesante poder ver la lista de estos pecados, porque es la naturaleza pecaminosa a la cual nosotros tenemos que aborrecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren aborrecer las cosas de la carne? Y queremos vivir conforme a la naturaleza del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren? A ver, convénceme. Muy bien, entonces es interesante porque si vos ves en Gálatas 5:22, cosas semejantes a estas, y hace una lista, si vos la ves, de 18 pecados carnales. Y si vos mirás atentamente, no sé si acá está, si me puedes poner acá en Gálatas 5:22. Hace una connotación bastante interesante de lo que es los deseos pecaminosos de la carne. Y si vos le prestás atención en tu casa, se subdividen en tres grupos: en el área del espíritu, en el área del cuerpo y en el área del alma. O sea que estos 18 pecados carnales de cual Pablo exhorta a los Gálatas hacen referencia a nuestra naturaleza caída, de la cual Pablo se exhorta a vivir conforme al fruto del espíritu. No es los frutos del espíritu. Muchas veces se habla muy mal de esto y hay un mal entendimiento. La Biblia, en la traducción literal, dice es el fruto del espíritu. Y dentro del fruto del espíritu hay 9 características o 9 etapas donde Dios quiere y desea que el corazón de sus hijos sea formado. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Dice, vamos a hacer un poquito, dice, y manifiestas
son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, a las cuales os amonestos, como ya os he dicho antes, que cualquiera que practique estas cosas no heredará, ¿qué? El reino de Dios. Y después el apóstol da una referencia a lo que es el fruto del Espíritu, al cual nosotros, a través de la regeneración del Espíritu Santo, cuando vos y yo recibimos a Jesús, le permitimos y le damos el permiso. Ahora en esta noche yo quiero llevarte a esa pregunta, si le estamos dando permiso en este tiempo al Señor, a que Él ponga el fruto de su Espíritu dentro nuestro. Y cuando vemos el fruto del Espíritu, se antepone mucho a lo que es la carne. Y por eso te decía, como en esa referencia del jardín de infantes, que hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Y no sé si a vos te cae mientras te estoy hablando, está la voz del Señor, y quiero que por un momento te imagines Él en el huerto del Getsemaní, diciendo a los discípulos, muchachos, velad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Y hace una exhortación a los discípulos, porque ¿cómo estaban ellos? ¿Estaban librando una guerra espiritual por Jesús? No, estaban durmiendo los muchachos. Estaban bien en la carne, eran bien cotos. ¿Sí? Estaban bien en coto, en el hipermercado, en el supermercado, en todas las facetas de coto, ellos estaban durmiendo. Y es interesante que el Señor, amigos míos, no nos encuentre durmiendo en esta noche y en estos días. Que sean días de revelación, que podamos ir a la presencia de Jesús y poder pensar, Señor, yo necesito que el fruto de tu Espíritu anteceda mi corazón. Porque eso es lo que va a marcar una diferencia en nuestra sociedad y aún en nuestras relaciones día a día con las personas. ¿Cuántos creen esto? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la pregunta es, rever en esta noche, y como tarea te lo dejo, para ver en cuál de estas áreas del fruto del Espíritu quizás te falta crecer. Quizás me diga, Jorge, estoy muy flojo en la paciencia, me cuesta ser paciente en mis relaciones cotidianas en el trabajo, soy muy iracundo, en mi carácter muchas veces algo me cae mal y lo manifiesto de mal manera. Lamentablemente, tratar muchas veces con la gente en mi trabajo, me tocó un lugar, atender un restaurante y justamente me tocó el área de tomar el personal. Y pusimos una persona a prueba que sabía muy bien el oficio, pero se expresaba muy mal con la gente. Entonces hoy justamente la parte que, obviamente, que sostiene ese lugar, me dijeron, mira Jorge, una persona así sabes que no la podemos tener y por más oportunidad que le quisiéramos dar, va a ser imposible. Y bueno, obviamente yo estaba delante de esta persona y tenía que decirle eso. Y le decía, mira Floppy, sos excelente trabajadora, pero tenés esto que quizás que mejorar. Por ahí no te das cuenta y bueno, gracias a Dios que ahí estamos ahí sin darnos cuenta, siendo usados por Dios de alguna manera, ¿no? Porque le estamos diciendo, mirá, fíjate estos detalles, porque quizás hoy no es tu última parada este lugar, pero quizás cuando vayas a otro lugar, te pongas a pensar y a rever esas cosas. Y muchas veces, amados, pasamos por alto estas situaciones, las cosas de la carne, porque hay debilidad. Como te dije en el principio en los pensamientos de Dios Todopoderoso, era espiritual mi cuerpo, y cuando hubo la caída de la naturaleza adámica, ¿qué pasó? El espíritu quedó de lado. O sea, ¿qué prevaleció? Los deseos almáticos de la carne, y que son manifestados a través del cuerpo. Y esto es interesante poder verlo, porque muchas veces, cuando nosotros vamos a la comunión y adoramos al Señor en lo privado, dejamos de rever estas situaciones a las cuales yo hoy te quiero llevar, y para que el fruto del Espíritu, hermano, nos toque de verdad y nos transforme, tenemos que tener una vida de comunión con Dios y literalmente sumergirnos para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Por eso te decía que me gusta mucho, pero me pregunto, Señor, ¿estoy viviendo esta canción que canto muchas veces con fervor? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? ¿Estamos muertos realmente a Cristo? Es la pregunta que te quiero ir haciendo y me la hago yo también muchas veces. ¿Estamos muertos realmente a las pasiones de la carne, a los deseos lujuriosos, a lo que ven nuestros ojos?
¿Estamos muriendo cada vez a eso? ¿Nos estamos pareciendo más a lo que dice acá el apóstol? ¿Está el fruto del Espíritu prevaleciendo y se hace notar delante de los demás? ¿Qué desafío tenemos como iglesia y qué desafío como hijos de Dios tenemos delante de las personas? ¿Cuántos creen esto? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué ven las personas en nosotros? Y literalmente, si entendemos que el Evangelio es esto, es muerte literalmente a nuestra vida. ¿Sabes, iglesia? En Roma, cuando crucificaban reos, se levantaba la cruz. Y la gente decía, bueno, hay muerte en el Gólgota. Y esa cruz, para nosotros, ¿sabes qué significa? Muerte a nosotros mismos. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, si juntamente con Cristo, como decía el apóstol Pablo, estamos crucificados juntamente con Él. Hoy te quiero dejar esto, que tengamos una comunión diferente, que tengamos una comunión donde cuando estemos ministrando al Señor en lo privado, tengamos ese acento, hermano, de poder autoministrarnos. Muchas veces hablamos con personas y notamos que la comunión únicamente es ver a un Dios como Papá Noel. Un Dios que nos arrodillamos en lo secreto y le estamos pidiendo cosas para autosatisfacer nuestros deseos personales. Y nunca conocer a Dios de otra faceta. Al Dios que podemos escuchar su voz, donde Él quiere corregir todas estas situaciones. Y por eso muchas veces no entendemos por qué no avanzamos en el camino de Dios. Pablo, en los Corintios, una iglesia llena de dones, los estaba exhortando. ¿Te das cuenta? No es parecer, sino ser. Y muchas veces vivimos una apariencia que no es. Nos vestimos de, como decir una frase angelical, y somos un poquito diablos. Y nos cuesta trascender en ver a la cruz como una herramienta para poder morir cotidianamente. Nosotros necesitamos morir. Por eso Pablo decía que había dos, y es pesado, ¿no? Poder decir esto, hay dos clases de cristianos. Ahí están los cristianos espirituales, no hay un término medio, ¿te diste cuenta? Pablo es elocuente. Dice, hay cristianos maduros en la fe, y ahí están los que están carnales. Y los carnales quiere decir que la regeneración del Espíritu Santo no trascendió en su vida. Para que trascienda la regeneración del Espíritu Santo, iglesia querida, le tenemos que dar todo el permiso al Señor. Por eso la pregunta es si Cristo, la vida de Cristo, está dentro nuestro trabajando. Si el Señor está obrando de una manera efectiva y eficaz cada día cuando vos y yo pasamos tiempo con Él. El tiempo de calidad que pasemos con el Señor, y digo de calidad, porque dentro de esa calidad nos habla de poder ser personas transparentes delante de Dios. Decirle, Señor, realmente tuve este problema y sabes que estoy débil en el carácter. Estoy débil cómo me manejo. Te di el ejemplo de esta chica. Como te puedo dar muchos ejemplos en la vida cotidiana. Vos quizás o yo tenemos que rever esas situaciones. Pero quiero desafiarte, invitarte que vivas otro tipo de comunión, otro tipo de autoadministración y veas la mano de Dios obrando en tu vida, obrando en mi vida. Yo lo he experimentado y lo seguiré experimentando. Porque vuelvo a repetir, no estamos libres. Porque ¿sabes qué? Cuando estamos escalando la victoria, viene alguien que quiere traer tropiezo a tu vida y desviar tus ojos de la mirada del Omnipotente. ¿Y vos sabés quién es ese? Satanás. Ahí dice que anda como león mirando a quién devorar. Pero viste, me gusta porque ni siquiera dice que es un león. Y sabemos que en la ciencia de la zoología los leones más viejos son los que rugen. ¿Sabías que los leones que rugen son los leones más viejos de la manada? Porque son las leonas las que cazan. Entonces esto nos da una apreciación, una analogía que, hermanos, si somos de Cristo, la victoria la tenemos asegurada por anticipado hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Amén? Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Amén, claro que sí. Y por eso te dejaba como una tarea quizás, que yo también la estoy mirando más con lupa en mi vida, de poder ver, ¿no? Acá el fruto del Espíritu dice paz, gozo. La pastora el domingo predicaba sobre el gozo, increíble. Yo digo, Señor, wow, qué lindo, ¿no? Que haya predicado de eso. Pero, ¿cómo estás? En la paciencia, en el amor. ¿Te cuesta amar? ¿Te cuesta perdonar a aquellos que te hirieron? Hay que trabajar.
Y únicamente ese trabajo viene cuando le permitimos al Espíritu Santo que trabaje en la intimidad con nosotros. ¿Y sabes cómo viene eso? A través de la confesión. Cuando nosotros confesamos, la Biblia dice, 1 Juan 9, que nuestros pecados, ¿qué? Que esa cadena que nos ata va a ser libre por la confesión. Mientras eso esté en nosotros, le damos legalidad ¿a quién? Le damos carta abierta a Satanás. Y Satanás no juega a ser diablo. Él es diablo por naturaleza. Desde el momento que fue creado, Ezequiel capítulo 28, Isaías 14:12, hay una analogía increíble de quién es él. ¿Y qué le pasó a él por entronarse con el orgullo que tenía en su corazón? Porque dice Isaías que quiso ser más que el todopoderoso Dios. Y quiso poner su trono de gloria. ¿Y qué hizo el Señor? Lo despojó. Pero ¿sabes qué? Se volvió contra lo que Dios más amaba, que era la creación. Y esa creación, querida iglesia, somos vos y yo. Por eso quiero dejarte, Freddy, acompáñame un poquito con la música. Quiero dejarte esta tarea en esta noche. ¿Hay paz en tu corazón? ¿Hay gozo? ¿Hay mansedumbre, benignidad? ¿Hay bondad en tu corazón? ¿Con qué cosas estás lidiando? ¿Sabes? Quiero decirte algo. ¿Sabes para qué están los grupos nexos? Justamente para que seamos personas vulnerables. Y cuando digo personas vulnerables, querida iglesia, hablo de que seamos personas transparentes. Si tenés un mentor que está en ese grupo, no está de adorno, no está para que escuches una palabra linda cada 15 días. Está justamente para que le abras el corazón y le digas, ¿sabes? Estoy pasando por esta situación. Yo cuando tengo alguna charla con los varones y tomamos un café, sí que le pregunto de su vida espiritual. Sí que le pregunto, pero ¿sabes qué? En un tercer plano llega esa pregunta. Lo primero que le pregunto, le digo, ¿cómo están tus ojos? ¿Qué estás mirando? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu familia? ¿Estás luchando con algún deseo carnal? Son preguntas que desencadenan a una charla más profunda. Son situaciones que lo llevan a esa persona a que pueda tener confianza en mi persona y yo lo puedo ayudar. No soy yo, es el Señor. Por eso te digo que los nexos son muy importantes. Y el mentor que está dirigiendo esa reunión es muy importante para vos. Porque es la herramienta que Dios puso para que vos le puedas abrir el corazón a esa persona y decirle realmente necesito ayuda. Ayer tuvimos un tiempo hermoso junto con los varones y hablamos de esto. De ser personas vulnerables, sensibles a la voz de Dios. De sacarnos la careta. Porque muchas veces como iglesia tenemos caretas y bastante grandes. Y aunque se nos notan las hilachas, seguimos con esa careta. Nos cuesta hablar. Nos cuesta decir que estamos en necesidad. No importa quién seas. Aún si sos un mentor y estás pasando por alguna situación especial, vení y hablalo. Creo que esa es la consigna que yo aprendí de mi pastor Mario. Siempre tuve una puerta abierta en su oficina para poder ser ministrado en el corazón. Él darme una palabra, una guía certera. Hermano, cuando ese hombre hablaba de parte de Dios. Y sabes, muchas veces no fue una palabra hermosa. No fue, uy, Jorge. La mayoría de las veces me tenía que hacer así. Porque había cosas que estaban extraviadas de mi corazón. Pero pude ver que en ese hombre había corrección de parte de Dios. Pude ver que a través de ese hombre estaba Jesús, tratando con su amor de corrigiéndome y que el fruto de su espíritu venga en mí. De la misma manera, querida iglesia, honra a ese mentor. Como te dije, no están de adorno, no están para que vos te juntes a nivel social. Están para que los honres. La Biblia nos habla en Romanos 13 ¿sabes qué? De honrar esas autoridades. Y percibo, hermano, que muchas veces no presidimos a esos milagros tan poderosos que Dios nos quiere conceder. Porque nos falta correr esa milla extra. Entrar más a la intimidad. Humillarnos. Consagrarnos. Cuando el apóstol Pablo les exhorta a los Gálatas, le está diciendo, muchachos, cuidado con estas faltas. Porque si practican estas cosas, no van a heredar la vida eterna.
No lo van a hacer. Querida iglesia, Dios nos llama a santidad. Querida iglesia, Dios nos llama a aborrecer lo que Él aborrece. Y cuando nosotros nos ponemos en eso, en aborrecer lo que nuestro Señor aborrece, algo nuevo va a suceder en tu vida. Vas a mirar las cosas diferentes. Y déjame saber cuál es el fruto precioso de todo esto. Que la gente va a poder ver eso. ¿Sabes qué va a ver la gente en vos? El fruto del Espíritu. Va a ver ese amor, esa paz, esa paciencia. La gente va a venir a vos. La gente se va a sorprender. Vas a estar en un lugar. Y muchas veces hablo con cristianos que digo, Señor, hacele entender esto. Tu lugar de trabajo. Muchos piden muchas veces promoción y están en lugares de privilegio. Pero estando en ese lugar es donde Dios te quiere usar para ascender a ese lugar de privilegio. Cuando vos vas a la historia de José en el libro de Génesis, yo no veo un hombre que cuando sus hermanos lo despreciaron y lo echaron a una cisterna, él ascendió al palacio. Primero dice la Biblia que sirvió a un oficial llamado Potifar. Y después cuando estuvo 3 años en la cárcel, y dice que aún donde estuvo la gracia de Dios lo visitó. Porque ¿sabes qué? Como consecuencia puedo entender que estas cosas que nombramos estaban en el corazón. Y la gente podía ver y se maravillaba viendo a este jovencito. Y eso fue lo que le accedió al palacio. Muchas veces estamos en la cisterna y anhelamos a la misma vez estar en el palacio del rey. No queremos pagar el precio. Y por eso te digo, donde vos estás, en ese lugar, y yo creo que es una palabra para algunas personas que están aquí en esta noche. Quizás estás lidiando con toda la situación que vive este país. Hermano, nosotros no nos movemos por eso. Nosotros nos movemos por fe. Porque somos hijos de un Dios todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Pero sabes que créeme que en ese lugar que vos estás es donde Dios te va a procesar. Y créeme que si esto empieza a florecer en vos, el fruto de la paciencia, la dignidad, el amor, la templanza, hermano, la gente se va a maravillar. La gente va a empezar a venir a vos. La gente te va a preguntar, y esa es la oportunidad. Que muchas veces no entiendo cómo la gente me dice, no, la gente está dura. No, la gente no está dura. Preguntémonos, querida iglesia, ¿qué ve la gente de nosotros? ¿Cómo puedes estar en un lugar vos siendo luz y viendo que los demás están en oscuridad y no iluminás a los demás? Es algo fuerte, pero es un desafío. Es un desafío que yo me he propuesto todas las mañanas. Decirle, Señor, wow. Señor, que tu palabra se cumpla en mi vida. No solo los frutos. Señor, quiero ser luz en la oscuridad. Quiero ver que realmente la gente pueda, Señor, añorarte como yo te anhelo cada mañana. En cada atardecer puedo buscar tu presencia en las noches. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Querés que la vida del Espíritu Santo viva en vos? ¿Lo querés o no lo querés? Romanos capítulo 8 dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Qué desafío que tenemos como iglesia. Qué desafío que cuando vamos a la presencia de Dios, desafiarte a dejar a un lado las necesidades y decir, Señor, acá estoy. Me humillo, me quebranto, Señor, soy todo tuyo. Haceme escuchar tu dulce voz. Señor, estoy notando que los frutos de tu Espíritu no están muchas veces en mí. Que soy muy acelerado a la ira, a la cólera, al enojo. Que muchas veces soy muy gritón en mi familia, en mi matrimonio. Que muchas veces no me doy cuenta y maltrato a mis hijos. Yo creo que el Señor nos está hablando en esta noche.
a que vivamos una vida en el Espíritu. Eso es vivir en lo sobrenatural. Señor, te damos tantas gracias por tu amor y tu bondad. Señor, más que un mensaje es un pensamiento en esta noche, lo que vos querés hacer en cada uno de tus hijos. Y Señor, nos humillamos delante de ti y revemos estas cosas, la naturaleza caída. Señor, ¿cómo no agradecerte en esa cruz? Si por medio de Jesús nos diste libertad para vivir conforme a la naturaleza del Espíritu. Yo te ruego, Dios del cielo, que en esta noche esta palabra traspase nuestra vida y nos desafíe a rever si el fruto de tu Espíritu está prevaleciendo en nosotros o son más muchas veces las obras de la carne. Si vivimos convencidos o vivimos convertidos en ti. Si realmente cuando cantamos ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Está viviendo tu Espíritu Santo realmente? ¿Está, Señor, Cristo reinando en mi vida? ¿Estoy siendo de tu agrado cada día? Querida iglesia, la Biblia habla de un hombre llamado Enoc que dice que caminó y fue tanto el gusto del caminar de ese hombre que literalmente la Biblia en el Génesis dice que fue tomado por Dios y se lo llevó. 2 versículos cuentan una historia. Dice que fue tanto el agrado y yo me pregunto, Señor, ¿qué te agradó tanto el caminar de este hombre que te lo llevaste a tu presencia? Señor, que podamos estar listos y aptos cuando nos llegue el tiempo final al llamado de la eternidad. Y que no entremos al cielo echando humos, sino glorificando tu nombre con la certeza en quien hemos creído. Por eso te ruego, Señor, que tu nombre sea sobre todas las cosas en esta noche. Quiero invitarte a ponerte de pie y levantes tus manos. ¿Sabes levantar tus manos? Es una señal de rendición. No te ocultes más. Yo percibo que muchas personas durante mucho tiempo, desde que salimos de pandemia, aún se están ocultando. Esto sentía en mi corazón cuando oraba antes de venir a la iglesia. Y se han ocultado con caretas, diciendo, no, todo está bien. Voy a la iglesia, pero nadie sabe lo que estoy viviendo. Nadie sabe lo que estás viviendo porque no hablaste. Es tiempo de volver a confiar. Dios designó personas, no solo delegadas en autoridad, personas con sabiduría del Espíritu Santo. La misma sabiduría que presidió en Esteban, en los apóstoles, está en ellos, como nuestra pastora Paula. Señor, yo te ruego que el amparo de tu mano descienda ahora y nos haga rever y nos preguntes dentro nuestro, Señor, si el fruto de tu Espíritu, Señor, está el amor, está la paz, está la paciencia, está la benignidad, la confianza, el dominio propio, Señor. ¿Cuántas veces nos cuesta, Dios? ¿Cuántas veces nos cuesta el dominio propio, dominar nuestra carne, nuestros impulsos? ¿Qué ven nuestros ojos, querida iglesia? ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué ven tus ojos? Vos que tenés una familia, un matrimonio, cuando salís a tu jornada laboral. ¿Qué ven tus ojos, querido joven, jovencita? ¿Qué ven tus ojos? Dice el Señor en esta noche. Es tiempo de entregar todo a Jesús. Es tiempo de derramar tu corazón y el mío delante de su presencia. Y créeme que cuando vos derramás tu corazón y sos sincero delante de Dios, ¿acaso Dios, dice la palabra, no sabe de qué tenés necesidad? Antes de que te arrodilles, dice la palabra, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. ¿No será tiempo de cambiar nuestra comunión, de autoministrarnos en el área del Espíritu? ¿Estás pasando tiempo con Jesús? ¿Estás pasando tiempo con el poder de su palabra transformadora? ¿Estás ejercitando los ejercicios espirituales como el ayuno, la vigilia? Espíritu Santo de Dios, en el área del alma, ¿cómo estás? Tus pensamientos. ¿Tenés dominio propio en tu mente? ¿Tenés dominio propio en lo que pensás? Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, Señor, y establece tu reino aquí, en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cómo están los apetitos?
de tu cuerpo. Si hay algo que hoy el Señor desea que renuncies, que confieses ese pecado, tiene nombre y apellido, vos lo sabes muy bien. Y acá está el Espíritu Santo, no para avergonzarte, sino para librarte de ese calabozo espiritual. Yo percibo que la presencia de Jesús está tan atenta a que vos confieses en esta noche y seas libre, para que el Espíritu Santo pueda preceder a poner ese fruto tan especial de amor, de paz, de benignidad. Señor, te adoramos en la hermosura de tu majestad. Yo te pido, Espíritu Santo, que te muevas en libertad y seas específico. Y Señor, que abras los oídos espirituales de los que estamos acá y puedas hablar directamente al corazón. Hoy sea tu palabra, Señor, como está establecida, una espada que traspasa mi corazón hasta lo más profundo, Señor, llegue y haya un quebrantamiento de tal manera, Señor, que me convierta, que la vida de Cristo prevalezca dentro de mí. Ya no vivo yo, dice el apóstol, Cristo vive en mí. Juntamente estoy crucificado con Él. Amada iglesia, Dios nos pregunta en esta noche, de la misma manera que me lo pregunta a mí cada día, estamos crucificados con Él. Estamos crucificados con Él en esa cruz. Esta es la noche. Es esta la oportunidad. Dios te está hablando hoy para que vos tomes una nueva decisión, para que te vuelvas a consagrar, para que vuelvas a pactar con la presencia de su Espíritu Santo. Y mientras vos lo haces, el Señor quiere tocarte en esta noche. El Señor quiere tocarte. Señor, estamos rendidos delante de ti. Estamos rendidos, desnudos. Nada oculto, Señor. Nada oculto puede ser quedado dentro nuestro, porque vos todo lo ves. Podemos ocultarnos de la gente, pero Señor, no nos podemos ocultar de tu mirada amorosa. El Señor te está mirando no con condenación en esta noche. Te está mirando con una mirada de amor, diciéndote: hijo, entrégame eso que te tormenta. Entrégame esa situación específica que está bloqueando que yo me comunique con vos diariamente, que impide que mi comunión sea libre con vos. Ya no hay condenación en aquellos que somos hijos de Dios. Pero Dios nos exhorta en esta noche a vivir conforme al Espíritu y no a las obras pecaminosas de la carne. Aleluya. Aleluya. Comencé a bendecir al Señor. Quiero decirte que hay un poder sobrenatural y liberador cuando el pueblo de Dios bendice el nombre de Jesús. Y en esta casa hay un acento tan profundo que hay libertad sobre sus redimidos. Ya no hay condenación para aquellos que somos hijos de Dios, porque deseamos vivir conforme al Espíritu. Señor, te bendecimos y te adoramos. Te damos toda la gloria a ti por siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Santo eres. Quiero ser por ti. Sí, Jesús.